delante de todos, mi hijastro me humilló. Mi esposo, en vez de defenderme, me exigió la casa que yo pagué con mi esfuerzo. No saben que mi respuesta, de acuerdo, cambiará sus vidas para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de la tarde de octubre era perfecto, con ese calor suave que te abraza sin sofocar. Las luces colgantes que había instalado en la pérgola del jardín parpadeaban suavemente sobre las caras sonrientes de mis amigos y familiares. Cumplir 40 años se sentía menos como una crisis y más como una celebración de todo lo que había construido. Y lo había construido, literalmente. Cada ladrillo de la casa que nos rodeaba, cada viga de madera de esa pérgola, había pasado primero por mis planos, luego por mis manos o las de mi equipo. Solís y Hermanos, la empresa que fundé con mi hermano Darío, era mi orgullo, el testamento de que una mujer podía levantar más que solo paredes. Mi copa de vino espumoso tembló un poco cuando Darío, mi hermano mayor y mi ancla en este mundo, levantó la suya. Su voz, siempre práctica y sin adornos, resonó con una calidez inusual. Por Ximena, dijo, mirándome directamente. La arquitecta de su propio destino, la que nos enseñó a todos que los cimientos más fuertes no son de concreto, sino de agallas. Salud. Las risas y los aplausos llenaron el jardín. Sentí la mano de mi esposo, Ramiro, en mi cintura. Me giré para sonreírle, y por un momento, todo fue perfecto. Él, un arquitecto brillante pero con un alma de poeta poco práctica, y yo, la constructora que convertía sus sueños en realidad. 15 años juntos. 15 años criando a su hijo, Tadeo, como si fuera mío. Agradecí a todos con la voz un poco quebrada por la emoción. Gracias por estar aquí. Esta casa, este jardín, no son nada sin la gente que amamos. Y entonces, justo cuando el momento se sentía suspendido en una burbuja de felicidad, la aguja reventó la burbuja. Hablando de la casa, interrumpió una voz que había aprendido a reconocer por su tono de exigencia. Era Tadeo. A sus 20 años, había heredado el encanto de su padre, pero lo usaba como un arma. Se levantó, sosteniendo su teléfono como un cetro. Estuve viendo un Mustang nuevo en internet. Digo, ya que estamos celebrando y hablando de logros, creo que para mi cumpleaños merezco algo más que el coche viejo que me diste. El silencio cayó como una manta pesada. Sentí como las sonrisas se congelaban en los rostros de mis amigos. Respiré hondo, manteniendo mi propia sonrisa intacta, aunque se sentía forzada. Teo, mi amor, me encanta tu entusiasmo, dije con la voz más suave que pude encontrar. Pero este es mi cumpleaños. Podemos hablar de tu coche en otro momento, ¿sí? Por respeto a nuestros invitados. Fue como si le hubiera lanzado un guante. Sus ojos se oscurecieron. Respeto, repitió la palabra con desdén, como si fuera un mal chiste. ¿Respeto? ¿Por qué debería tenerte respeto? Tú no eres mi madre para decirme qué hacer. El aire se quedó sin oxígeno. Las palabras quedaron flotando, venenosas y definitivas. Cada letra era una bofetada. Busqué la mirada de Ramiro, mi esposo, mi compañero, esperando que interviniera, que defendiera nuestro hogar, que me defendiera a mí. Él se levantó, sí, pero no para confrontar a su hijo. Me tomó del brazo y me apartó hacia un rincón oscuro del jardín, lejos de las miradas de pena de nuestros amigos. Estás exagerando, Ximena, susurró con urgencia, su aliento olía a vino y a cobardía. Es solo un chico, no hagas un drama de esto. Arruinarás tu propia fiesta. Mi corazón se partió en ese instante. No era el grito de Tadeo lo que me había destrozado. Era el susurro de Ramiro. Volvió junto a su hermana, Itziar, quien siempre había visto mi independencia como una ofensa. Y entonces, para calmar las aguas, Ramiro cometió la traición final. Quizás Itziar tiene razón,
dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Tal vez deberíamos poner la casa a nombre de Tadeo. Para que se sienta seguro, para que sepa que este siempre será su hogar. Mi hogar. La casa que pagué con mi sudor. La casa que estaba a mi nombre. El mundo se detuvo. 15 años de amor, de sacrificio, de noches sin dormir preocupándome por un niño que no era mío, se convirtieron en cenizas. Sentí el dolor subir por mi garganta, agudo y amargo. Pero en lugar de gritar, en lugar de llorar, algo dentro de mí se congeló. Una calma glacial me invadió. Miré a Ramiro, a su rostro suplicante que pedía mi sumisión, y luego a Tadeo, cuya cara reflejaba un triunfo petulante. Y entonces, sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue una sonrisa afilada, cortante. Y con una voz clara y serena que no reconocí como la mía, dije una sola palabra que sellaría su destino. De acuerdo. Los invitados se fueron poco después, con prisas torpes y despedidas susurradas, como si escaparan de la escena de un accidente. Ramiro y Tadeo se encerraron en el estudio, probablemente para hablar, lo que en su idioma significaba que Ramiro estaría disculpándose con su hijo por mi exageración. Yo me quedé sola en el jardín, el silencio ahora era un zumbido en mis oídos. No entré a la casa de inmediato. Necesitaba sentir la tierra bajo mis pies para no desmoronarme. Cuando finalmente crucé el umbral, la casa se sentía extraña, ajena. Ya no era mi hogar y era una maqueta a tamaño real de una vida que acababa de descubrir que era una mentira. No dormí esa noche. En cambio, caminé. Recorrí cada habitación como un fantasma, mis pies descalzos fríos sobre el suelo de mármol que yo misma había elegido. Me detuve en la sala de estar, mis dedos trazando la textura de la pared de piedra. Recordé la semana en que la construimos. El proveedor nos había fallado y, para no retrasar la obra, me puse el casco y trabajé codo a codo con mi equipo hasta la medianoche, mezclando cemento, colocando cada piedra. Ramiro había aparecido con café, me había llamado su guerrera, y me había besado con las manos llenas de polvo. ¿Era todo una actuación? Mi reflejo en la oscura ventana del comedor me devolvió una imagen desconocida, una mujer de 40 años con los ojos llenos de una tristeza antigua. ¿Por qué había aguantado tanto? La respuesta vino en un torrente de imágenes. Mi propia infancia, solitaria en un apartamento pequeño después de que mi padre se fuera, mi madre siempre trabajando, siempre cansada. Yo había jurado que mi familia sería diferente. Sería un refugio, un lugar lleno de risas y seguridad. Esa desesperación por construir el hogar que nunca tuve me había vuelto ciega. Me había hecho aceptar migajas de afecto a cambio de banquetes de sacrificio. Me senté en las escaleras, la misma escalera donde le enseñé a un Teo de 7 años a atarse las agujetas, donde consolé a un Teo de 13 con el corazón roto por su primer amor. Lloré. No con la furia de la humillación, sino con el dolor sordo y profundo de una pérdida inmensa. Lloré por la joven de 25 años que había creído en un cuento de hadas y por la mujer de 40 que acababa de despertar en la pesadilla. No era amor lo que ellos sentían por mí. Era conveniencia. Yo no era una esposa ni una madre, y era un recurso. Un recurso que proveía, que solucionaba, que construía. Y esa noche, en la soledad de la casa que mis manos habían levantado, entendí que ese recurso se había agotado. Mi amor no había sido correspondido, había sido consumido. Y en ese preciso momento, la decisión dejó de ser una reacción y se convirtió en una necesidad. Ya no se trataba de vengarme. Se trataba de sobrevivir. Mientras la noche avanzaba, mi mente se convirtió en un museo. Cada recuerdo era una exhibición, una señal de alerta que había ignorado, una bandera roja que había decidido pintar de un color más agradable. La primera sala de mi museo mental me llevó 15 años atrás, a la notaría. Estábamos firmando los papeles del terreno. Recuerdo la emoción de Ramiro, sus ojos brillando mientras describía la casa que diseñaría para nosotros. Pero también recuerdo la voz grave de mi hermano Darío, apartándome un momento. Ximena, me dijo, su mirada seria. El amor se demuestra con hechos, pero la seguridad se firma en papel.
Este terreno lo estás pagando tú con el dinero de la empresa. Las escrituras van a tu nombre. Completamente. Sin discusiones. Me sentí un poco culpable en ese momento, como si estuviera desconfiando de Ramiro. Pero Darío insistió. El amor está en el corazón, Ximena, pero la protección está en los documentos. Le hice caso. Y esa noche, sentada en la oscuridad, le di las gracias en silencio a mi hermano por su pragmatismo, por su amor protector. Caminé hacia la segunda sala, nuestro dormitorio. Recordé los primeros años de nuestro matrimonio, las visitas al médico, los tratamientos, la esperanza que se desvanecía cada mes. La infertilidad había sido un golpe duro para mí. Ramiro me había consolado. Me abrazó una noche, después de recibir malas noticias, y me susurró, no importa, mi amor. Ya tenemos a Teo. Él es suficiente para nosotros. Esas palabras habían sido un bálsamo para mi alma herida. Pero ahora, contrastadas con el veneno que había escupido en la fiesta, si tantas ganas tienes de mandar, deberías tener tus propios hijos, se revelaban como lo que realmente eran, no un consuelo, sino una forma de cerrar la puerta a cualquier cosa que pudiera complicar su cómoda vida. Teo era suficiente para él porque yo ya estaba allí para criarlo. La última sala estaba dedicada al fantasma que siempre había vivido con nosotros, la difunta madre de Teo. Recordé una tarde, Teo tendría unos 10 años. Estaba corriendo por la casa y accidentalmente tiró un pequeño jarrón de porcelana, una de las pocas cosas que Ramiro conservaba de su primera esposa. El niño se asustó, pero Ramiro, en lugar de regañarlo, simplemente suspiró y, mientras recogía los pedazos, me dijo en voz baja, ella era tan cuidadosa. Tú no lo entenderías. Nunca me había sentido tan extraña, tan fuera de lugar. No era solo yo criando al hijo de otra mujer y era yo compitiendo contra el recuerdo idealizado de una santa. Entendí que para Ramiro y Teo, yo siempre sería la usurpadora, la pieza de repuesto que nunca encajaría perfectamente. Al amanecer, cuando la primera luz gris se filtró por las ventanas, mi museo personal cerró sus puertas. Las exhibiciones me habían mostrado la verdad. No había habido un solo acto de traición. Había habido una lenta y constante erosión de mi valor, de mi lugar en esa familia. Y yo lo había permitido. Pero ya no más. El sol de la mañana iluminó la cocina, pero no trajo calor. La atmósfera era densa, cargada de palabras no dichas. Preparé café en silencio. Ramiro entró, luciendo cansado y arrepentido, una actuación que ya había visto demasiadas veces. Xime, sobre anoche, comenzó. Lo interrumpí, sin mirarlo. Puse una taza de café frente a él. No hay nada de qué hablar, Ramiro. Mi calma lo desarmó. Él esperaba gritos, lágrimas, un drama que pudiera manejar con promesas vacías. Pero se encontró con un muro de serenidad helada. Bebí mi café de pie, mirando por la ventana del jardín. Cuando terminé, enjuagué mi taza y salí de la cocina sin decir una palabra más. Subí a mi despacho, cerré la puerta y marqué el número de Darío. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó, su voz llena de preocupación. Estoy mejor que nunca, respondí, y me sorprendió lo cierto que era. Tenías razón, Darío. En todo. Un suspiro al otro lado de la línea. Lo sé. ¿Qué necesitas? El nombre de ese abogado del que me hablaste una vez. El que es un tiburón. No necesitas un tiburón, Xime. Necesitas una estratega. Se llama Alma. Licenciada Alma Rivas. Te envío su contacto ahora mismo. Es la mejor. La reunión con la licenciada Alma fue esa misma tarde. Su oficina no era ostentosa, pero emanaba una sensación de poder y competencia. Alma era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de mis palabras, directamente a la herida. Le conté todo. No omití detalles, ni siquiera los que me hacían sentir tonta o débil. Le hablé de mi amor, de mis esperanzas, y luego de la humillación en la fiesta. Cuando terminé, me preparé para la compasión, para un, pobrecita.
En cambio, Alma se reclinó en su silla, me miró fijamente y dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Señora Solís, usted no es una víctima aquí, afirmó con una voz firme pero amable. Usted es una estratega que, por amor, olvidó temporalmente sus propias fortalezas. Mi trabajo es simplemente recordárselas. Puso sobre la mesa los documentos que le había enviado previamente. Los repasó uno por uno, y cada palabra suya era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Primero, la casa. Golpeó suavemente la copia de la escritura. Está a su nombre, libre de gravámenes, adquirida con fondos cuya procedencia podemos demostrar fácilmente desde las cuentas de su empresa. Legalmente, su esposo es un invitado a largo plazo. Nada más. Segundo, la empresa. Abrió el acta constitutiva de Solís y Hermanos. Usted posee el 80%. Su hermano, el 10%. Su esposo, Ramiro, figura con un 10% de acciones honorarias, no transferibles. Aquí está la cláusula clave que su hermano insistió en incluir, sujetas a disolución y retorno a los socios mayoritarios en caso de divorcio por causas imputables a él. Su comportamiento en la fiesta, señora, califica como abuso emocional y es una causa más que suficiente. Y tercero, dijo, sacando los estados de cuenta de un fondo de inversión. El fondo de $30,000 para la educación o emprendimiento de Tadeo. Usted figura como la única titular y administradora. Él no puede tocar un centavo sin su firma. Me quedé sin aliento. Cada decisión práctica que había tomado a lo largo de los años, a menudo por consejo de Darío, había creado una fortaleza legal a mi alrededor sin que yo me diera cuenta. No había estado construyendo solo una casa. Había estado construyendo mi vía de escape. Alma me miró. ¿Ve lo que le digo? Usted ya hizo todo el trabajo pesado. Ahora, solo tenemos que ejecutar el plan. Con precisión quirúrgica. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo, una determinación de acero. Ya no era la esposa humillada. Era Ximena Solís, la arquitecta de su propio destino. Y estaba a punto de demoler para reconstruir. La semana que siguió fue uno de los actos de autocontrol más difíciles de mi vida. Siguiendo el consejo de Alma, no dije nada. Mi casa se convirtió en un escenario, y yo, en la actriz principal de una obra de teatro silenciosa. Me movía por los espacios que había diseñado con una cortesía distante, como la de una anfitriona con invitados que se han quedado más tiempo de lo debido. Preparaba el desayuno, pero comía sola antes de que ellos bajaran. Les dejaba la cena lista, pero me iba al gimnasio o a cenar con Darío. Respondía a sus preguntas con monosílabos, sí, no, bien. Mi silencio era un vacío que ellos intentaban llenar desesperadamente con ruido. Ramiro, al principio, trató de actuar como si nada. Me traía flores, me sugería ir al cine. Cuando eso no funcionó, pasó al arrepentimiento teatral. Fui un idiota, Xime. Estaba estresado, mi hermana me presionó. Yo simplemente asentía, mis ojos vacíos de toda emoción, lo que lo desconcertaba aún más. Un día, intentó abrazarme en la cocina. No me resistí, pero mi cuerpo se quedó rígido, inerte. Fue como abrazar una estatua. Se apartó como si se hubiera quemado. Tadeo, por su parte, probó una táctica diferente. Después de 2 días de tratarme con desdén, cambió a una falsa docilidad. Buenos días, Ximena, decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Por cierto, vi el Mustang otra vez, y de verdad creo que... Interrumpía su monólogo con una simple mirada, y la conversación moría. Se sentían incómodos, confundidos. No entendían que el problema no era que el cajero automático estuviera fuera de servicio, o era que la persona que lo operaba había decidido cerrar el banco para siempre. Para mí, cada día era una confirmación. Observaba sus interacciones, como Ramiro seguía justificando a Teo, como Teo seguía manipulando a su padre. Escuchaba sus conversaciones cuando pensaban que no estaba cerca, hablando de calmarme, de esperar a que se me pasara el berrinche.
Ninguno de los dos, ni por un segundo, consideró la posibilidad de que sus acciones tuvieran consecuencias reales. Ninguno se disculpó por el dolor que me habían causado, solo por la inconveniencia que mi reacción les estaba generando. Una noche, los escuché en el estudio. La voz de Ramiro era baja. Tenemos que ser pacientes. Ella invirtió mucho aquí, no se va a ir a ningún lado. Y la voz de Teo, llena de arrogancia, claro que no. Al final, siempre hace lo que tú quieres. Solo necesita un poco de tiempo. Apoyé la frente en la pared fría del pasillo. No sentí dolor, ni siquiera ira. Sentí una profunda y amarga lástima por ellos. Estaban tan ciegos, tan atrapados en su propia narrativa de merecimiento, que no podían ver el precipicio que se abría a sus pies. Y yo, que había pasado 15 años construyendo puentes para ellos, ahora estaba a punto de dejarlos cruzar solos el que ellos mismos habían quemado. La abogada llamó el viernes por la tarde. Todo está listo, Ximena. Podemos proceder cuando quieras. El domingo por la noche, respondí sin dudar. Quiero que tengan un último fin de semana de paz. Una paz que, muy pronto, descubrirían que tenía un precio muy alto. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El domingo por la noche llegó con una calma premonitoria. Encontré a Ramiro y Tadeo en el sofá de la sala de estar, absortos en un partido de fútbol. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un instante sentí una punzada de nostalgia por la vida que había creído tener. Pero fue solo un instante. Caminé hacia la mesa de centro, el sobremanila en mi mano se sentía pesado, como si contuviera los 15 años de mi vida. No hice ningún ruido, pero sintieron mi presencia. El murmullo del televisor parecía desvanecerse. Ramiro, dije, y mi voz sonó firme. Él apartó la vista de la pantalla, una expresión de molestia en su rostro. ¿Qué pasa? Estoy viendo el partido. Coloqué el sobre la mesa, justo al lado de su cerveza. Creo que querrás ver esto. Se rió, una risa corta y condescendiente. ¿Qué es? ¿Otro presupuesto para un capricho de la casa? Déjalo ahí, lo veo luego. No es un presupuesto, Ramiro. Es una demanda de divorcio. La risa murió en sus labios. Miró el sobre, luego a mí, como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. Tadeo dejó de mirar su teléfono. Por primera vez en días, tenía toda su atención. Lentamente, Ramiro abrió el sobre. Sacó los papeles. Sus ojos recorrían las líneas, primero con incredulidad, luego con una furia que comenzó a enrojecer su cuello. ¿Qué demonios es esto, Ximena?, espetó, golpeando los papeles sobre la mesa. ¿Una orden para que abandone la propiedad en 30 días? ¿Te has vuelto loca? Esta es mi casa. Ahí es donde te equivocas, dije con calma. Me acerqué y coloqué un segundo documento junto a la demanda, una copia certificada de la escritura de propiedad. Esta es mi casa. Legalmente. Y tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Tú y tu hijo. El rostro de Ramiro pasó del rojo al blanco pálido. Se quedó sin palabras. Pero Tadeo, que nunca carecía de ellas, saltó del sofá, su cara contorsionada por la rabia. Lo sabía, gritó, apuntándome con el dedo. Siempre lo supe. Eres una víbora. Una maldita víbora que solo esperaba el momento para robarle la casa a mi padre. El insulto debería haberme dolido. Pero en lugar de eso, sentí una oleada de poder. Lo miré directamente a los ojos, ya no como la mujer que le preparaba el desayuno, sino como la dueña de la casa en la que se encontraba. Las víboras protegen su nido, Tadeo, respondí, mi voz tan afilada como el cristal roto. Y este es mi nido. Has sido un invitado malagradecido durante demasiado tiempo. Es hora de que te vayas. Tadeo se quedó boquiabierto,
sorprendido por mi respuesta directa. Se giró hacia su padre, buscando apoyo, como siempre. Papá, ¿vas a dejar que te hable así? ¿Que nos eche de nuestra propia casa? Ramiro seguía mirando la escritura, como si esperara que las letras cambiaran. Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de una desesperación que no me conmovió en lo más mínimo. No puedes hacernos esto, Ximena. Después de todo lo que hemos vivido. Exactamente, Ramiro, lo interrumpí. Es por todo lo que he vivido que puedo hacer esto. Se acabó el juego. Me di la vuelta y comencé a subir las escaleras, dejándolos en medio de las ruinas de la vida que daban por sentada. El partido en la televisión seguía, pero en esa casa, el marcador final ya estaba decidido. Ramiro llegó a la oficina el lunes por la mañana con la furia de un toro herido. Yo ya estaba allí, esperándolo en la sala de juntas. Darío estaba a mi lado, su rostro una máscara de profesionalismo impasible. Entró dando un portazo, arrojando su maletín sobre la mesa de caoba. Esto es una locura, Ximena. Hablé con un abogado anoche. Dijo que tengo derechos, que soy tu socio. No puedes simplemente echarme de mi propia empresa. Siéntate, Ramiro, dijo Darío con una voz tan fría que pareció bajar la temperatura de la habitación. Esto no es una pelea de pareja. Es una reunión de consejo. En la gran pantalla de la pared, apareció el rostro de la licenciada Alma. Buenos días, señor Ramiro, dijo con una cortesía impecable. Participo como asesora legal de la empresa. Permítame aclarar su situación. La arrogancia de Ramiro comenzó a flaquear, reemplazada por una creciente ansiedad. Señor Ramiro, continuó Alma, usted nunca ha sido un socio en el sentido legal del término. Usted fue designado como colaborador arquitectónico principal, y se le otorgó un 10% de participación honoraria. Una bonificación, si quiere llamarlo así. Eso es mentira. Yo diseñé todo, gritó Ramiro, poniéndose de pie. Nadie niega su talento para el diseño, señor, replicó Alma sin inmutarse. Pero el talento no confiere propiedad. El capital inicial, la infraestructura, los contratos y el riesgo financiero fueron asumidos en su totalidad por los socios mayoritarios, la señora Ximena Solís y el señor Darío Solís. Usted firmó un acuerdo que detallaba estos términos hace 15 años. La cara de Ramiro era un poema. Podía ver cómo intentaba recordar, cómo se daba cuenta de que en su emoción y arrogancia de aquel entonces, probablemente había firmado sin leer. Y hay más, añadió Alma, asestando el golpe final. Su acuerdo incluye una cláusula de moralidad. Estipula que su participación puede ser disuelta unilateralmente si sus acciones personales dañan la reputación o el bienestar de los socios mayoritarios. La señora Solís ha presentado una declaración jurada detallando el abuso emocional y la humillación pública que usted le infligió. El Consejo, es decir, mi clienta y su hermano, ha votado para activar esa cláusula. El silencio que siguió fue absoluto. Ramiro se dejó caer en su silla, su cuerpo de repente sin fuerzas. Darío se deslizó un sobre por la mesa. Este es tu finiquito, Ramiro. Incluye tu último salario y una pequeña indemnización por tus años de servicio. Es más de lo que la ley exige. Ramiro miró el sobre como si fuera una serpiente. Luego me miró a mí, sus ojos suplicando. Ximena, por favor. Lo miré, no con odio, sino con una distancia infinita. Tú diseñaste los planos, Ramiro. Pero yo construí el edificio. Y olvidaste la regla más importante de la construcción, nunca destruyas tus propios cimientos. Darío presionó un botón en el intercomunicador. Sandra, por favor, avisa a seguridad. El señor Ramiro necesita que lo acompañen a recoger sus efectos personales. La humillación final fue verlo caminar por el pasillo de la oficina que él había diseñado, con sus elegantes líneas y sus amplios ventanales, flanqueado por 2 guardias de seguridad. Pasó junto a los empleados que lo habían admirado, ahora desviando la mirada con incomodidad. Perdió a su esposa, su casa y su carrera en menos de 24 horas. No por mi crueldad, sino por el peso de su propia negligencia y desprecio.
Los días que siguieron fueron un huracán de llamadas y mensajes. El epicentro de la tormenta era Itziar, la hermana de Ramiro. Su voz en mi buzón de voz era un chillido de indignación. Me llamaba de todo, arpía, interesada, rompehogares. Después de que mi hermano te sacó de la nada, gritaba en un mensaje. Borré cada uno sin escucharlos completos. No había nada que pudiera decir que yo no supiera que era una mentira. Tadeo también se unió al coro, pero su estrategia era un caos de emociones. Pasaba de la furia a la lástima en cuestión de minutos. Un mensaje de texto decía, vas a pagar por esto, perra. Te arrepentirás. 5 minutos después, otro, Ximena, por favor, no tenemos a dónde ir. Siempre te vi como una madre. El intento de manipulación era tan torpe, tan transparente, que solo me provocaba un cansancio profundo. ¿Realmente pensaba que podía borrar 15 años de desprecio con una frase calculada? Bloqueé sus números. Le di instrucciones a mi asistente para que filtrara todas las llamadas. Toda comunicación, les informé a través de un último y frío correo electrónico, debía hacerse a través de mi abogada. Corté todos los puentes. No por venganza, sino por sanidad. No les daría ni una grieta por la que pudieran arrastrarse de nuevo a mi vida para sembrar su veneno. Un día, Tadeo intentó acceder al fondo de inversión. Recibí una notificación automática. Me imaginé su frustración al ver el mensaje de acceso denegado. Más tarde esa noche, me llegó un correo desde una cuenta nueva. El asunto era dinero para la universidad. El contenido era una mezcla de exigencias y súplicas, argumentando que ese dinero era suyo por derecho. Le respondí. Fue la única vez que rompí mi silencio. Mi respuesta fue corta. El derecho, Tadeo, al igual que el respeto, se gana. Tú perdiste ambos. Ese fondo está congelado indefinidamente. Quizás ahora sea un buen momento para que empieces a aprender el valor del trabajo duro. Tu padre puede enseñarte, si es que aún lo recuerda. Después de enviar ese correo, apagué mi teléfono. Me serví una copa de vino y me senté en el jardín, en mi jardín. La tormenta rugía a lo lejos, pero dentro de los muros de mi fortaleza, por fin, había paz. El 30º día llegó. Vi por la ventana como un pequeño camión de mudanza se estacionaba en la entrada. Observé, desde la distancia de mi despacho, como Ramiro y Tadeo cargaban cajas de cartón con una lentitud resignada. Ramiro se veía demacrado, con la espalda encorvada por un peso que iba más allá de los muebles. Cuando terminaron, justo antes de subir al camión, Ramiro se detuvo y miró hacia la casa. Dudó un momento, y luego caminó hacia la puerta principal. Yo bajé a encontrarme con él en el umbral, creando una barrera invisible entre mi presente y mi pasado. Ximena, dijo, su voz era apenas un murmullo. Lo siento. Fui un tonto, un mal esposo. Dejé que mi miedo y mi orgullo me cegaran. Lo escuché. Y por primera vez, vi más allá de mi propio dolor y vi al hombre que tenía delante, un hombre débil, aterrorizado por su propia mediocridad. Y su disculpa, aunque sincera en su desesperación, llegó demasiado tarde y por las razones equivocadas. No te disculpas por haberme herido, Ramiro, le dije, mi voz sin rencor, solo con una claridad agotadora. Te lamentas por ti mismo. Te lamentas porque tu red de seguridad desapareció. Durante 15 años, el problema no fue que yo di demasiado. El problema fue que tú tomaste todo y nunca pensaste que algún día llegaría a la cuenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Cómo vamos a vivir? Su pregunta lo resumía todo. Su preocupación final no era por el amor perdido, sino por el estilo de vida perdido. Ese ya no es mi problema, Ramiro, respondí suavemente. Construiste tu vida sobre cimientos ajenos. Ahora te toca empezar a cavar los tuyos propios. Te deseo suerte con la vida que has elegido. Me di la vuelta, entré y cerré la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. Apoyé la espalda en la madera,
escuchando el motor del camión arrancar y luego alejarse, hasta que el silencio llenó la casa. Caminé hacia el gran ventanal de la sala, el que daba al jardín. Lo abrí de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana entrara y se llevara los últimos vestigios de un pasado asfixiante. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de purificación. Lloré por la mujer que fui y celebré a la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Estaba sola, en mi casa vacía, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Me sentía completa. ¿Hice lo correcto al recuperar mi vida, o mi decisión fue demasiado cruel? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios.